Hola, ¿cómo estás? Espero te encuentres bien. Hoy te quiero hablar del control y dominio propio, que también viene aquí en citas bíblicas en la palabra de Dios. Quiero compartirte un poquito de este problema que se suscita hoy en día en muchas de las personas y a veces también en hermanos en Cristo, que aún ya siendo cristianos o que conocen de la palabra, se dejan dominar por no tener el control y el dominio que Dios ya nos dio a nosotros cuando recibimos a Cristo en nuestro corazón. ¿Qué significa el dominio propio? Dice aquí en el diccionario que acabo de encontrar tradicional, que es cuando tú controlas tus pensamientos, sentimientos y acciones en lugar de que ellos te controlen a ti. Cuando no tenemos control, es una persona que no tiene rienda, que no tiene templanza y mucho menos tiene dominio. Este tema es muy importante hoy en día porque podemos encontrar muy fácilmente personas que pierden el control o que no se pueden controlar, se enojan fácilmente porque explotan de una manera con ira, con rencor, como dice aquí, que no tienen rienda, que no tienen templanza. Pero cuando tú recibes a Cristo en tu corazón, dice la palabra de Dios, que Él nos dio dominio propio, y lo vamos a ver, si quieres verlo, está en segunda de Timoteo, y dice así, segunda de Timoteo 1:7. Pues Dios no nos ha dado un espíritu de timidez, sino de poder, de amor y de dominio propio. Entonces, si nosotros ya tenemos a Cristo en nuestro corazón, esta cita bíblica está con nosotros o va para nosotros, porque aquí nos está diciendo que Dios nos ha dado, o sea, ya nos lo dio, está hablando en presente, que ya nos dio un espíritu que no es tímido y que tiene poder de amor y dominio propio. Ha dado un poder también cuando el Espíritu Santo vino hacia nosotros, nos dio poder para poder lograr controlar todo esto. Se oye muy fácil, se oye y sí, claro que es muy fácil en la palabra de Dios, es muy fácil cuando tú ya estás sometido al Espíritu Santo de Dios, cuando tú te sometes a que Él tome el control de tu vida, claro que es fácil. Pero aún hay muchas personas, o habemos muchas personas, que podemos perder el control fácilmente, aún conociendo de la palabra de Dios. Dice, estas personas es muy fácil que tengan problemas con todo mundo a su alrededor, porque no hay un control de sus palabras, de sus acciones, de su vida cotidiana, de cómo caminar, porque los domina todavía la carne y les permite que sientan esa ira, ese rencor, esa desesperación de no poderse controlar, porque dice la palabra de Dios que Él ya nos dio ese espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Ya nos lo dio cuando recibimos a Cristo en nuestro corazón. Hay dos tipos de personas que no pueden controlarse a sí mismos, y hay otra que se controla porque deja que el Espíritu Santo de Dios tome el control de su vida. Es muy importante este tema porque es muy fácil que la gente se desespere por el tráfico, por el diario vivir, por lo que pasamos en nuestra vida diaria. Si tú no estás sometido al Espíritu Santo de Dios, que es el que toma el control de nuestra vida, porque dice la palabra que Él está en nosotros, que nosotros somos el templo del Espíritu Santo. Cuando nosotros entendemos y comprendemos que Él es el que nos controla y permitimos que Él nos controle, podemos tener una vida diferente. Pero cuando no permitimos que Él tome el control o las riendas de nuestra vida, nos es muy difícil someternos a algunas cosas en nuestro diario caminar. Por eso yo quería hablarte o quiero hablarte de este tema que es muy importante,
porque cuando no tenemos el control y el dominio propio, estamos desprotegidos. Hasta en la misma palabra de Dios nos dice que somos como una ciudad sin protección, sin murallas y destruidas. Mira, vamos a Proverbios 25-28 y aquí nos va a decir eso. Dice así: una persona sin control propio, o sea, sin dominio propio, es como una ciudad con las murallas destruidas. Así se encuentra una persona cuando no tiene control ni tiene dominio en sus acciones o en las cosas que hace. Es completamente una ciudad sin murallas. Y una ciudad sin murallas está destruida. Así lo dice en Proverbios 25-28. Y es lo mismo cuando no tenemos el control o no permitimos que Espíritu Santo tome el control en nuestras vidas. Cuando Espíritu Santo toma el control en nuestras vidas y dejamos que Él sea el que actúe, que sea Él el que nos guíe, porque dice que Él nos guía a toda la verdad y toda la verdad es Jesucristo. Él siempre nos va a guiar a Cristo. Cuando permitimos que el Espíritu Santo tome el control de nuestras vidas, de nuestra situación, de nuestra casa, de todo en nuestra vida, podemos tomar decisiones que nos llevarán siempre a la victoria, decisiones que nos darán descanso, decisiones que nos darán paz, decisiones que nos darán gozo. ¿Por qué? Porque nos estamos dejando guiar por el Espíritu Santo de Dios, que es quien vive dentro de nosotros, quien tiene el control y toma el control de nuestras vidas. Yo quiero invitarte a que si no has podido tener el control en ti mismo, que si dices, ay, es que he fallado en esto, no hay problema. Dios nos ama y no importa cuántas veces nos equivoquemos, Él nos ama y nos ha perdonado, dice que una vez y para siempre todas nuestras cosas, todo lo que hagamos o hayamos hecho. Pero nunca es tarde para poder tomar el control, el dominio propio en nuestra vida, si es que estamos haciendo algo que no es de acuerdo a lo que Papá nos va enseñando en la palabra, porque Él dice que ya nos dio ese control para poder estar tranquilos, para poder tomar las mejores decisiones, porque una persona que no está controlada, una persona que se desespera, una persona que se deja guiar por sus emociones, por sus acciones, que no tiene un control en su vida, fácilmente cae en muchas cosas que no le permiten salir adelante o que no lo llevan a tener esa vida de paz, de tranquilidad, de gozo, porque hay un problema ahí. Cuando nosotros permitimos que Espíritu Santo tome el control en nuestra vida, es muy fácil. Es más fácil de lo que podemos creer. Dice, ¿por qué sucede esto? Porque dejamos de orar, porque nos dejamos llevar por nuestros sentires. Por ejemplo, ay, hoy no tengo ganas de orar. Ay, hoy no tengo ganas de leer la Biblia. Ay, hoy no tengo ganas de hacer esto, X o Y. Ay, no quiero estudiar. Hoy no quiero estudiar, hoy no quiero hacer nada. Pero cuando no quieres hacer nada y que te dejas llevar por lo que tú sientes o por los sentires, no quieres leer la Biblia, no quieres orar, no quieres estudiar, no quieres trabajar, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es, por ejemplo, para los jóvenes, ¿verdad? Que se les hace muy fácil decir, hoy no quiero hacer esto, o no quiero ir allá, o no quieren obedecer. Pero sí quieren hacer otras cosas. Cuando no quieren leer la Biblia, quieren estar acostados viendo la tele, quieren estar chacoteando por ahí, quieren vacilar o quieren hacer otras cosas que los distraen o nos distraen del objetivo, que es el orar, el leer la Biblia, que es muy importante en nuestra vida o para nuestro diario vivir, porque la misma palabra de Dios nos está diciendo que una persona sin control, sin dominio propio y sin oración, está completamente sin una protección, porque si tú no oras, si tú no lees la Biblia, estás desprotegido. Es así como dice la Biblia, la cita de Proverbios 25-28 que te acabo de leer, que dice que es una ciudad con las murallas destruidas. ¿Por qué? Porque no hay oración, porque no se lee la Biblia. Por eso da ese ejemplo, ¿verdad? De cuando una persona no tiene dominio, no tiene control, pues muy fácilmente entran muchas cosas. Pero cuando hay un control en nosotros, que ya es el Espíritu de Dios dentro de nosotros, es muy difícil que un problema
se pueda ver gigante, porque es más gigante todavía, o es más poderoso Dios para cualquier problema. Porque cuando estamos orando, cuando estamos en intimidad con Espíritu Santo, cuando estamos leyendo la Biblia, cuando estamos adorando al Señor, cuando le damos tiempo a Dios para orar, para alabar, para cantar, para estar con Él en nuestra intimidad, estamos protegidos y nada, dice la palabra de Dios, que puede hacernos frente ni un solo día de nuestra vida. Así es que yo te invito a que no dejes de orar, a que no dejes de leer la Biblia, a que busques de la presencia de Dios, a que te metas a orar con el Padre, que platiques con Él, porque de esa manera tú vas a estar fuerte y vas a estar dominado por el Espíritu de Dios, porque tú se lo permitas. Cuando uno se cede para que el Espíritu de Dios sea el que tome el control de nuestra vida, es muy fácil poder hacer tantas cosas, y vemos los problemas tan pequeñitos e insignificantes que son problemas pasajeros. Pero las cosas que Dios nos muestra, las cosas que Dios nos da en la Biblia son cosas eternas, son cosas poderosas. La palabra de Dios es una espada de doble filo, o sea, de dos bocas, quiere decir, doble filo, que es la palabra es poderosa para nuestra vida. Entre más tú te metas a la palabra a orar, es protección para tu familia, protección para ti. Por eso dice que la palabra de Dios es una espada, porque es la espada con la que tú te defiendes. Es la espada con la que tú oras en esos momentos que estás en tu intimidad, te vuelves poderosa y nada te puede tocar, nada. No te descuidas, estás protegido, estás en el objetivo, en lo que Dios quiere para tu vida, y no te mueves de esa situación o de ese momento. Cuando viene un problema, tú no te mueves de ahí, porque sabes quién está contigo, porque sabes quién es el que te guarda, el que te protege, porque dice en Salmos 91 que el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Todopoderoso. Imagínate cuando estás orando, que es que estás en la intimidad, estás blindado completamente, estás blindado por el Señor, por Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y dice su palabra que nada puede hacerte frente, ni un solo día de tu vida. Y esa es la verdad, esa es la verdad. Y ese es el Espíritu que te lleva siempre a la verdad. Él siempre te va a llevar a la verdad, que es Jesucristo. Eso es, eso es garantía pura. Es por eso que precisamente tenemos que esforzar cada día para ser mejores. ¿Cómo lo podemos hacer? Mira, vamos a segunda de Pedro 1, del 5 al 7, dice, precisamente por eso esfuércense por añadir a su fe virtud, a su virtud entendimiento, al entendimiento dominio propio, y al dominio propio, dice, constancia, a la constancia devoción a Dios, y a la devoción a Dios afecto fraternal, y al afecto fraternal amor. Esta cita está hermosa porque también nos está diciendo todo lo que podemos hacer. Tenemos que esforzarnos, tenemos que ser valientes, porque no nos dio un espíritu de cobardía, para poder salir adelante todos los días, para poder lograr tener ese control y ese dominio propio en nuestra vida, en nuestro hogar, en nuestro trabajo, en la escuela o en cualquier lugar que te encuentres. No debemos desesperarnos, no debemos, ahora sí como dicen, que te saquen de quicio, porque nosotros somos diferentes, porque nosotros tenemos al Espíritu Santo de Dios adentro de nosotros, que vive y mora dentro de nosotros. Por lo tanto, Él puede tomar el control de la situación, de las circunstancias, y es lo mejor, porque si nosotros permitimos que nuestra carne tome el control, o que nuestras emociones tomen el control, nos lleva a cosas que después nos podemos arrepentir, porque hablamos, porque dijimos, híjole, porque ya ofendimos, y híjole, ahora tengo que pedirle perdón a esta persona porque me descontrolé y no pude dominarme. Por eso dice que tenemos que esforzarnos. Y aquí donde dice que tenemos que esforzarnos, dice tantas cosas hermosas, porque dice que también es una virtud
entendimiento, al entendimiento dominio y varias cosas que me agradan en esta parte de segunda de Pedro, del 1 al 5 y 7. Es muy importante tener el control y el dominio para todos los días de nuestra vida, para nuestro trabajo, para la escuela, para cuando vamos al súper, cuando vamos en el carro. Es que yo era una de las personas que no tenía control, me desesperaba muy fácilmente, me enojaba y salían sapos y culebras a veces de mi boca. ¿Por qué? Porque en un momento podemos perder el control, pero cuando estamos orando, cuando estamos controlados por el Espíritu que vive en nosotros y permitimos que ese Espíritu nos gobierne, porque nos conviene que el Espíritu nos gobierne, porque siempre nos llevará a la victoria, siempre nos llevará a la verdad, que la verdad es Jesucristo. Te quiero también leer otra cita que está en Gálatas 5, del 22 al 23, y dice así: en cambio, el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad, dominio propio. No hay nada que te pueda condenar en estas cosas. Aquí estaba yo leyendo esto de lo que dice, todo lo que trae, el que podamos dejar que el Espíritu nos pueda controlar, que el Espíritu nos pueda tomar el control en nuestra vida. Todos los frutos que lleva, que nos da paciencia, que nos da paz, que nos da tranquilidad y que nos da amabilidad, bondad, fidelidad. Todas estas cosas son frutos del Espíritu que vive dentro de nosotros. Si tú permites que el Espíritu Santo tome el control, porque dice que ya no lo dio Dios, Él ya nos dio todo eso, y que puedas dominarte y controlarte a ti mismo, eso te llevará a que seas una persona victoriosa, llena de todos estos frutos que nos da el Espíritu Santo, y que puedas tú reflejar eso a otras personas y que esas personas quieran de esto que tú tienes, de esto que Dios puso en ti, en nosotros, en nuestro corazón, que es el Espíritu Santo. Dice, porque si Dios nos ha dado todo, sobre todas las cosas, no podemos lograr a veces lo que queremos por la simple razón de no tener el control o no tener carácter. Hay personas que el carácter lo toman como para someter, y no debemos someter a las personas. Al contrario, debe ser en amor. No debemos hacerle daño a los demás cuando no tenemos control o dominio propio, porque no está bien o no es lo que debemos hacer. Por eso también hay otra cita bíblica que más adelante que te voy a leer, que dice que bueno, ahorita te la leo, pero debemos tener siempre el control de toda situación. Cuando a veces te sientas desesperado y que no puedes controlarte, ora. Ora, vete a tu cámara secreta, a tu lugar favorito, donde puedas orar, y en ese momento que empieces a orar, empiezas a adorar a Dios, empiezas a adorar al Padre y empiezas a decirle cuánto lo amas. Mira, entra una paz y una tranquilidad que se olvida aquello por lo que tú estás preocupado, o a lo mejor porque te ofendieron o porque te dijeron. Cuando tú te metes a orar, empiezan todos esos frutos que dice Gálatas, que toma del Espíritu Santo, que es la paciencia, la bondad, que esos son unos de los frutos del Espíritu. Entras en una paz y en una tranquilidad y puedes ver las cosas de diferente manera, porque cuando estamos enojados o cuando estamos furiosos, porque la carne respinga, ¿verdad? Esa carne hay que someterla todos los días, porque a la carne le gusta el pleito, le gusta el chisme, le gusta la contienda o la división. Dice, todas las cosas que Jesús ganó para nuestra bien, Él quiere siempre que estemos tranquilos, que estemos en paz, que podamos entender que el mayor ejemplo de amor y de dominio es Jesús, o fue Jesús, porque aun cuando Él estaba en la cruz, siendo crucificado, y a pesar de todo lo que decían y lo que le injuriaban, Él tomó el control y se dominó.
y dijo al Padre en ese momento: perdónales porque no saben lo que están haciendo, porque no saben lo que hacen. Ahora Jesús está sentado con el Padre porque Él en esa situación que pudo controlarse y pudo tener dominio propio y el control de sí mismo, pudo ir a la cruz y pudo salvarnos a todos nosotros. Y me puedes decir: ay, pero es que Él era Jesús. Sí, era Jesús en esta misma carne en la que nosotros ahora vivimos. Era Jesús en este mismo cuerpo en el cual nosotros vivimos. No hay pretexto para no poder tener control de nuestra vida, para no poder tener el dominio propio en nuestra vida. Cuando tú tomas el control y el dominio propio, le estás diciendo al diablo, como dice la palabra de Dios, le estás diciendo al diablo, o como dice la palabra de Dios, te lo voy a leer a Santiago, le estás diciendo al diablo que él no puede, él no se puede acercar a ti, que él no tiene nada que ver contigo, porque él ya está vencido y está bajo tus pies. Y podemos ver aquí en la palabra de Dios en Santiago 4:7, cómo Dios nos dice: someteos a Dios, resistir al diablo y éste huirá de nosotros. Cuando tú te sometes a Dios, el diablo sabe perfectamente que no te puede tocar, que no te puede venir a amedrentar, porque tú te estás sometiendo a Dios y resistes al diablo y él huye de ti. Él te tiene miedo, él tiembla cuando te ve. ¿Por qué? Porque sabe quién está parado frente a él. Es el mismo Jesucristo que lo venció en la cruz. Y no le debes nada. El diablo está vencido y está bajo tus pies. Por eso es que dice que nos sometamos a Dios y resistamos al diablo para poder salir victoriosos. Porque así es como podemos ganar las victorias que ya fueron ganadas por Jesús. Ya son de nosotros. Cuando nos sometemos a Dios nos volvemos poderosos, nos volvemos peligrosos para el enemigo, nos volvemos peligrosos para los demonios y sus achichincles, porque sabe que somos fuertes, porque somos poderosos y no pueden tocarnos, porque está escrito en la palabra que no pueden hacernos frente ningún solo día de nuestras vidas. Sansón en la Biblia fue un hombre muy fuerte. Dicen que muy fuerte porque él tenía en esos momentos dominio en sus, en sus, en su cuerpo, cuando tenía su cabello largo, ¿verdad? Que él tenía la fuerza y tenía el poder, pero fue débil porque no tuvo control, no tuvo dominio. Sus bajas pasiones no tenía, era lujurioso, tenía malos pensamientos, malos deseos. Por eso él en un momento perdió la templanza, el dominio y el control y cayó. Y con sus consecuencias, él era un hombre fuerte, fuerte. Y en ese momento, en esa debilidad que tuvo, perdió su fuerza porque se dejó llevar por lo que su carne quería, por los deseos de su carne. Por eso yo te invito que recuerdes lo que dice la palabra de Dios, que Él ya te dio un espíritu de valor, de poder y de dominio propio, y que lo pongas y lo practiques todos los días en tu vida, que te sometas a Dios y el diablo huirá de ti, que no te olvides de orar todos los días, de intimar con el Señor, porque así estarás protegido y no serás así como esa ciudad que dice la palabra aquí, que es como una ciudad que está destruida porque está sin murallas. Espero que todo esto que te he compartido pueda servirte a tu vida y pueda ser de utilidad para ti. A mí me ha servido mucho y no te imaginas todo el bien que ha hecho la palabra de Dios, porque es una espada de doble filo. Y cuando yo oro, cuando estoy en intimidad con el Padre, es cuando más fuerte soy, porque no hay nada que pueda venirme a mover de lo que dice Dios, de lo que Él ha hecho por mí y de lo que yo soy en Cristo Jesús. Dios te bendiga y espero que esto te pueda servir. Que tengas todas las bendiciones porque ya son tuyas, ya las tienes. No las puedes tener, ya las tienes porque ya te las ha dado Él. Todo ya te lo dio, ya ha sido todo para ti. Que Dios te bendiga.